Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando Carga San Juan, profesor de energía solar térmica de la Escuela Universitaria Exitae. Hoy vamos a hablar sobre el rendimiento de un colector solar térmico y al final de la presentación propondremos unos casos propuestos para que trabajéis y el próximo día 24 los resolveremos en el seminario online. Lo primero de todo, como en todas nuestras presentaciones, vamos a marcarnos los objetivos. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues veremos primero una breve introducción de los tipos de colectores que hay. Luego analizaremos la ecuación de rendimiento de estos colectores, veremos alguna hoja de características de los colectores para tratar con alguna de fabricante real y, por último, dejaremos los casos propuestos para que el próximo día 24 los solucionemos entre todos. ¿De acuerdo? Lo primero de todo que vamos a hacer, una breve introducción, ya que muchos de vosotros ya lo sabréis, de los tres tipos de colectores que existen. ¿Vale? Podemos encontrar tres tipos de colectores que usaremos en función del destino de nuestra instalación. ¿Vale? ¿Cuáles son estos tres tipos? Los colectores de polipropileno, los colectores de placa plana y los colectores de tubo de vacío. A lo largo del curso, en el que más vamos a profundizar es en el colector de placa plana, aunque últimamente también cada vez con más fuerza empiezan a instalarse los colectores de tubo de vacío. Los colectores de polipropileno, ¿qué podemos decir de ellos? Pues son colectores que no tienen cubierta transparente, ¿vale? Esto provoca que tengan unas pérdidas mucho mayores, ya que no se va a producir el efecto invernadero y por lo tanto que su rendimiento sea un poco menor, ¿vale? Están especialmente recomendados para el calentamiento de piscinas, ya que trabajan a una temperatura que va muy bien para este trabajo. Y además soportan el paso de agua agresiva, ¿vale? Esto quiere decir que no necesitamos intercambiador en este tipo de instalaciones, sino que el agua de la piscina puede pasar directamente por el colector y calentar el agua. Una vez calentada, devolverla a la piscina. Los colectores de placa plana, que como ya hemos dicho son los que más vamos a ver a lo largo del curso. Estos colectores sí que tienen cubierta, por lo tanto se favorecen del efecto invernadero y tienen un rendimiento mayor. Son recomendados para agua caliente sanitaria y para calefacción por suelo radiante. Conseguimos una temperatura de trabajo de entre unos 50 y 70 grados, y no soportan el paso de aguas agresivas. Esto quiere decir que normalmente trabajaremos con sistemas indirectos mediante un intercambiador de calor. Los colectores de tubo de vacío tienen una temperatura de trabajo de entre 75 y 100 grados. Están especialmente recomendados para calefacción convencional o procesos industriales que necesitan temperaturas mayores. Tienen menos pérdidas que los de placa plana y son más frágiles que los anteriores. En muchas ocasiones estos tubos, digamos que cada uno son independientes de los otros, y hay veces que o bien porque pierden el vacío o porque se pueden fracturar, se pueden cambiar de manera individual. Vale, hasta aquí ya hemos visto una breve introducción de los tres tipos de colectores que nos vamos a encontrar. Todos estos colectores responden siempre a la misma ecuación de rendimiento, que es la que podemos ver ahora en la pantalla. En esta ecuación de rendimiento, el fabricante siempre nos dará un rendimiento óptico, que es el rendimiento máximo que puede alcanzar el colector, y un coeficiente de pérdidas lineal. Este coeficiente de pérdidas lineal muchas veces nos lo pueden llamar de otra manera, lo pueden llamar coeficiente de primario. En este caso lo he marcado como K1, aunque en ocasiones también lo dan como A1. Lo que siempre nos va a decir cuál es el coeficiente de pérdidas lineal es la unidad de medida, ¿vale? Nos lo darán siempre en vatios partido por metro cuadrado por grado Kelvin. Una vez que el fabricante nos dé estos dos datos, los aplicaremos en la ecuación que vemos a continuación. El rendimiento será igual al rendimiento óptico que nos da el fabricante menos K1, coeficiente de pérdidas lineal que nos da el fabricante multiplicado por T sub m menos T sub a partido por la intensidad. T sub m será la temperatura media, que es la que queremos conseguir. Si queremos conseguir temperatura a 45 grados, a 50, 55, y temperatura ambiente e intensidad son datos de la propia localidad, ¿vale? Tendremos que recordar que en el anexo A tenemos todos los datos de todas las localidades de España. Entonces ya con todos estos datos podremos determinar el rendimiento del colector.
En ocasiones los fabricantes, que a cada vez prácticamente todos, aparte del rendimiento óptico y del coeficiente de pérdidas lineal, que tenemos aquí, nos dan un coeficiente de pérdidas cuadrático, K sub 2. ¿Vale? Al igual que antes, puede ser que nos lo den mediante otra nomenclatura, pero la unidad de medida siempre será vatios partido por metro cuadrado por Kelvin al cuadrado. Entonces la ecuación de rendimiento se nos queda un poquito más complicada, ¿vale? Sería el rendimiento sería igual al rendimiento óptico menos el coeficiente de pérdidas lineal, por lo que hemos visto antes ya, menos el coeficiente de pérdidas cuadrático y en este caso la diferencia entre la temperatura media menos la temperatura ambiente estaría al cuadrado y dividido por la intensidad. Todo siempre multiplicado por 100 para hallar el rendimiento en un tanto por 100 y no en un tanto por 1. Para ver un poco todo esto que hemos comentado, vamos a ver una hoja de características real de un colector real para ver de dónde podemos obtener los datos. Vamos a ver el de colector Astersa, lo vemos sobre el PDF para verlo mejor. ¿Vale? ¿Qué datos tenemos que saber en este tipo de colectores? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Pues primero siempre nos darán dimensiones y pesos. ¿Vale? Que serán pues, el largo total, el ancho total, el fondo total. Siempre nos darán tres áreas, o generalmente, vaya. El área total, el área de apertura y el área de absorbedor. El área total será el área bruta del colector con el marco y luego entre el área de apertura y el área de absorbedor normalmente o es la misma o hay una diferencia muy pequeña, ¿vale? El área de apertura sería quitando el marco, digamos, y el área de absorbedor pues es un poquito inferior siempre al área de apertura y es el área real de absorbedor que hay. ¿Vale? Seguirán dándonos más datos como peso en vacío, fluido caloportador, datos generales del colector. También nos darán el caudal de fabricación, que es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. En este caso, para este colector, el caudal recomendado, 45 litros por hora metro cuadrado. Y la presión de trabajo, 10 bares. ¿Vale? ¿Qué más datos nos pueden dar? Pues nos darán de su aspecto constructivo. ¿Vale? Cómo está la cubierta, la carcasa, bueno, todos esos datos que deberéis ver. Y por último, para el dimensionado de una instalación, los datos que hemos hablado antes, ¿vale? El rendimiento óptico, en este caso del 77,90, el factor de pérdidas primario, 3,685, y el factor de pérdida secundario o pérdidas cuadráticas, ¿vale? 0,09. Quedaros sobre todo con estos tres datos porque ahora vamos a ver un ejemplo en el que los vamos a utilizar, ¿vale? También nos tienen que dar siempre las pérdidas que va a tener el colector. A veces nos los dan mediante una gráfica, a veces nos lo dan mediante una ecuación, ¿vale? En este caso nos lo van a dar mediante una gráfica. Vamos a ver cómo nos dan esa gráfica. Nos dan esta gráfica en donde nos ponen los litros por hora y la pérdida en metros de columna de agua. Entonces, si por ejemplo vamos a utilizar un colector que tendrá aproximadamente un caudal de 100 litros por hora, para saber la pérdida lo cruzaríamos aquí en la gráfica y veríamos que aproximadamente la pérdida es de 0,015 metros de columna de agua, o lo que es lo mismo, 15 milímetros de columna de agua. ¿Vale? Como os he dicho, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se resolvería un cálculo del rendimiento de este colector. Calcula el rendimiento teniendo en cuenta las siguientes condiciones: temperatura media 45 grados, temperatura ambiente 15 grados, intensidad 300 vatios partido por metro cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es ponernos la ecuación de rendimiento general y poco a poco vamos a ir sustituyendo los datos, ¿vale? La ecuación general, la que hemos visto anteriormente. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que la temperatura media son 45 grados, lo vamos poniendo. La temperatura ambiente, 30 grados.
Bueno, aquí antes hemos dicho 15 grados, pero lo hemos resuelto con 30, ¿vale? Esto es un pequeño error. La intensidad, 300 vatios partido por metro cuadrado. Y rendimiento óptico, coeficiente de pérdida lineal y coeficiente de pérdidas cuadrático, los datos que hemos visto antes en el colector. Ahora, para ir resolviendo el ejercicio, recordar que tenemos que ir siempre del paréntesis más pequeño hacia los paréntesis más grandes, ¿vale? Y una vez que estén resueltos los paréntesis, dar prioridad siempre a las multiplicaciones y divisiones antes que a las sumas y a las restas. Por lo tanto, 45 menos 30 al cuadrado serían 225 y aquí 45 menos 30, 15. ¿Vale? Iríamos realizando las operaciones, pues en este caso 225 entre 300 nos daría 0,75 y 15 entre 300, 0,05. ¿Vale? Si vamos multiplicando, ya haríamos esta multiplicación, que nos daría 0,18, haríamos esta otra multiplicación, que nos daría 0,0675, y ya simplemente tendríamos que restar los tres valores, ¿vale? El rendimiento sería 0,779 menos 0,1642 menos 0,00675. Si lo multiplicamos todo por 100, hallaremos que el rendimiento es del 58,80%. ¿Vale? No os preocupéis si ahora hemos ido demasiado rápido, parar el vídeo, intentar resolverlo en vuestra casa y, como hemos dicho, el próximo día en el seminario resolveremos más casos prácticos similares a estos. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, vamos a coger ahora otro captador, otro catálogo de captador, simplemente pues para ver que pueden ser diferentes, ¿vale? En este caso es un de Fagor Solaria, ¿vale? En este caso, en el mismo catálogo nos da tres colectores diferentes, ¿vale? El ALS8, el 2.1 ALS8, el 2.4 ALS8 y el 2.8 ALS8. La única diferencia que va a haber, bueno, la diferencia principal va a ser la superficie, ¿vale? Unos van a ser más pequeños que los otros. Datos a tener en cuenta, pues al igual que antes, el largo, el ancho, el fondo, sobre todo para colocarlo en el espacio que tengamos. Otra vez tres áreas: área total, área de apertura y área de absorbedor. Como hemos dicho, el área total para saber si nos va a caber toda la instalación en la superficie y el área de apertura para realizar los cálculos. ¿Vale? Datos que tenemos que tener en cuenta, pues como siempre, rendimiento óptico, coeficiente de pérdidas lineal, coeficiente de pérdidas cuadrático. Para el primer caso, pues un coeficiente óptico del 72,96, coeficiente de pérdidas 2,51, coeficiente de pérdidas cuadrático 0,038. Y vamos a hacer notar también de qué manera nos dan en este caso las pérdidas que va a tener el colector. Antes nos daban una ecuación, antes nos daban una gráfica, ahora nos dan una ecuación, que será esta que vemos aquí. ¿Vale? Para saber las pérdidas que va a tener el colector, tendremos que sustituir el caudal en esta ecuación. Para que quede más claro, vamos a verlo en un caso práctico en la presentación. ¿Vale? Nos plantean un problema, nos dicen calcular la pérdida de carga del colector anterior utilizando el caudal recomendado por el fabricante. No sé si lo hemos resaltado, pero bueno, el caudal recomendado eran 45 litros por hora por metro cuadrado. Vale, entonces, ¿cuál era la ecuación que teníamos? La pérdida es igual a 1,93 por el caudal al cuadrado más 6,52 por el caudal. Caudal recomendado 45 litros por hora metro cuadrado. En la hoja de características, que os dejaré en la sección de recursos, nos decía que tenemos que mantener el caudal en litros por minuto. Vale, entonces lo primero, 45 litros por hora por metro cuadrado, 45, y lo multiplicamos por la superficie del colector, para tenerlo en litros por hora. Es decir, 45 por 1,87, 84,15 litros por hora. Y ahora que ya lo tenemos en litro por hora, lo pasamos a litros por minuto. Para pasar de litros por hora a litros por minuto, dividimos por 60. ¿Vale? Por lo tanto, 84,15 entre 60, tendremos un caudal de 1,4025 litros por minuto. Ahora que ya tenemos el caudal en el sistema que queremos, aplicamos la ecuación. ¿Vale? El 1,93 por 1,40 al cuadrado más 6,52 por 1,40. Esto nos dará igual a una pérdida de 16,36 milímetros de columna de agua por cada colector.
Si quisiéramos saberlo de más colectores, tendríamos que poner el caudal total de los colectores que queremos saber. Ya por último, y para finalizar, vamos a ver de manera rápida un colector de tubo de vacío, simplemente para que veáis que aunque los aspectos constructivos sean diferentes, la manera de darnos los datos va a ser la misma, ¿vale? Nos van a dar un rendimiento óptico, un coeficiente de pérdidas lineal y un coeficiente de pérdidas cuadrático. Con estos tres datos tendríamos que ir a la ecuación de rendimiento y hallar el rendimiento, ¿vale? Es decir, nos da igual que el colector sea de placa plana o sea de tubo de vacío. La manera de hallar el rendimiento va a ser con la misma ecuación. Volvemos a la presentación y por último ya vamos a dejar planteados 4 casos prácticos que resolveremos el próximo martes, ¿vale? El día 24. Vamos a plantearlo simplemente de manera rápida. Primero, determinar qué colector de los 3 dejados en la sección de recursos, ahora en la sección de recursos tenéis 3 colectores que os he dejado, ¿vale? Tendréis que trabajar con ellos para resolver estos ejercicios. Tendrá mejor rendimiento a lo largo de todo el año en Asturias, ¿vale? Si queremos conseguir una temperatura de acumulación de 45 grados. Aparte de las hojas de características de los colectores que os voy a dejar, tendréis que hacer uso también del anexo A, ¿vale? Para saber temperatura ambiente e intensidad que llega a Asturias en este caso. El siguiente problema, pues igual, determina con los 3 colectores dejados en recurso el rendimiento a lo largo del año, esta vez en Málaga y esta vez para conseguir una temperatura de acumulación de 60 grados, ¿vale? Una vez que lo resolváis, debéis comparar los resultados y ver qué colector es más apropiado para cada caso, porque no siempre existirá un colector mejor para todas las instalaciones. Por último, plantearemos 2 ejercicios de hallar la pérdida de carga de los colectores, ¿vale? En este caso, en una instalación en Zaragoza, 5 colectores, primero hallar la pérdida en paralelo y después hallarla en serie. Para determinar la pérdida, el colector lo tendréis también en la sección de recursos, ¿vale? En este caso trabajaremos con el Fagor Solaria 2.1 AL. Y el último caso, también trabajar sobre pérdida de carga, instalación en Valladolid, constará de 3 colectores, primero hallarlo en paralelo y luego hallarlo en serie. ¿Con qué colector trabajaremos? Con el Astersa AS 2.4, ¿vale? Todo lo podréis encontrar en la sección de recursos, lo podréis descargar y tenéis el tiempo de hacerlo hasta el martes. El martes lo resolveremos entre todos a través de YouTube. A lo largo de esta semana os enviaremos un email en el que se verá pues, cómo conectarse a YouTube y la hora del seminario, ¿vale? En principio esto ha sido todo. Antes de despedirme quiero recomendaros también, cuando vayáis a la sección de seminarios online, va a haber un seminario muy interesante sobre el coche eléctrico. Si os llama la atención o estáis interesados en iniciaros, lo podéis ver. Por el momento nada más y nos vemos el martes 24 para resolver estos casos prácticos. Un saludo.